Que el Señor les bendiga nuevamente, una vez más, hermanos queridos y amigos, siempre saludándoles en el nombre de Cristo Jesús, siempre agradeciéndole a nuestro Dios las bendiciones, las oportunidades que nos regala cada día en su infinita misericordia. Cada día que Él nos da viene acompañado de sus favores, de sus bendiciones, de sus misericordias, y Él mismo camina con nosotros para guardarnos, para librarnos, para salvarnos de cualquier mal. Así de que le saludamos aquí con mi hermano Edwin. Siempre estamos, y no estamos acá por casualidad, porque nosotros querramos, sino porque el Señor, así es su voluntad, de que transmitamos o que podamos llevar y dirigir alguna palabra de consuelo, de esperanza, de salvación, y que ilumine la vida de alguien, por decirlo así, pero sé que la palabra del Señor, como es declarada como una luz, como una lámpara, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, nosotros creemos que son muchísimas almas que reciben la palabra del Señor, porque hay mucha necesidad aquí en este mundo. Hay muchas dificultades, muchos problemas, pero nuestro Dios está para ayudarnos, socorrernos, aliviarnos, fortalecernos y ayudar a pasar cualquier trámite de la vida que para nosotros humanamente es imposible, es difícil, pero con la ayuda del Señor vamos yendo hacia adelante, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Pero hay algo más que la Biblia dice, que para aquel que cree, todas las cosas también son posibles. Así de que después de dirigirnos a ustedes con ese saludo, queremos leer la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro entre los clasificados o llamados libros históricos. Está el libro de los Hechos, que algunos dicen que debía de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque en ese libro vemos nosotros la actividad de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Así de que es un libro muy maravilloso. Y hoy vamos a tomar del libro de los Hechos una historia para hablar de un tema, para animarnos, para animar a aquellos que creen que ya no hay salida, que no hay esperanza. Con Dios todo se puede, porque Él llega justo a tiempo. No es que se tardó y llegó cuando la persona ya casi moría. No es que algo lo haya detenido, no, sino que Él llega a tiempo, no antes ni después, sino justamente al tiempo que Él ha determinado. Entonces hoy vamos a leer en Hechos capítulo 16, vamos a leer acerca del encarcelamiento en Filipos, que para él, o sea, para el apóstol Pablo y su compañero de milicia, que iban predicando la palabra del Señor. Así es de que tenemos aquí una historia muy, pero muy preciosa, donde nosotros podemos ver el poder de Dios en acción, ayudando tanto a los apóstoles como a las personas que estaban necesitadas de esa salvación y de ese Dios. Entonces, quizás un poco extensa la lectura, pero toda ella contiene un mensaje glorioso y precioso. Aunque hay muchos mensajes dentro de esta porción, tomaremos una en esta preciosa hora para hablar el mensaje de Dios. Entonces quiero
leer desde el verso 11. Vamos a leer, no vamos a comentar sobre todos los versos, pero lo quiero leer para que nos demos una idea, para que miremos todo el panorama, todo lo que ahí sucedió, porque eso nos ayuda a comprender y a entender más la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Y dice así esto en el nombre de Cristo Jesús, esta porción que está cortada en el verso 11. Ahí comenzamos a leer donde el tema es encarcelados en Filipos. Dice el escritor de este libro que se lo atribuyen a Lucas, al llamado médico amado, un discípulo, un escritor, un evangelista que, según lo que dicen algunos, es de origen griego. Entonces él escribió este libro y por eso él dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí vemos la importancia de hablar la palabra del Señor, porque Dios va a usar esa palabra para tocar los corazones. Porque en el verso 14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Si tenemos que leer algún otro verso, lo haremos, porque es una bendición leer la palabra del Señor. Esa nos trae luz, nos trae gozo, esperanza, alegría y bendición. Entonces, ya casi en la última parte de esta lectura que hemos hecho, encontramos la parte o la verdad central de este comentario, y es cuando este carcelero intenta quitarse la vida. Hemos mirado cómo el enemigo se levanta, se opone y presenta resistencia y batalla y hace guerra en contra de los que quieren servirle al Señor. La gente había estado engañada por mucho tiempo. Ahí tenían una muchacha con espíritu de adivinación, lo cual hoy se está dando, y no es malo decirlo, que aún se están introduciendo en las iglesias. Por eso es necesario pedirle a Dios discernimiento para no ser engañados. Aparentemente esta muchacha estaba alabando a los siervos de Dios, estaba diciendo una verdad, pero en realidad no era de parte de Dios aquello, porque Pablo se enfadó, se cansó de tanto escuchar esa repetición y se volvió, y en el nombre de Cristo Jesús mandó salir y echó fuera aquel espíritu de adivinación. Ya hemos mencionado estos pasajes y este acontecimiento en algo otros segmentos, pero hoy tomamos de él directamente un comentario para animar a la gente, para traerle una palabra de consuelo, de esperanza, para decirle que todavía hay tiempo y que todavía existe un Dios que va a llegar para ayudarnos en el momento más oscuro de nuestra vida. En la introducción decíamos que Él nunca llega fuera de tiempo, Él siempre llega justo a tiempo, y así es glorificado nuestro Señor, porque en el momento más desesperado aparece la benéfica mano de nuestro Dios, aparece la mano salvadora de nuestro Dios y nos libra de cualquier dificultad. Ahora nosotros miramos la resistencia y la oposición del enemigo, pero también miramos cómo el enemigo lleva al límite a las vidas, a las almas, a los seres humanos, y ellos o la gente hay veces pierde la fe de escapar, de ser libres, y creen de que atentando contra su vida se liberarán de esas dificultades y situaciones que aquejan a muchas almas, a muchas vidas, que hacen llorar, que hacen desesperar, que llenan de angustia los corazones, y las familias se ven desesperadas. Pero tenemos un Dios grande y todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Yo quiero citarle lo que dice el Salmo 46. Ese salmo dice que Dios es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Fíjese, y cuando dice pronto es porque llega a tiempo y llega antes que cualquier emergencia y cualquier ayuda que podamos recibir nosotros en esta tierra. Por eso es que nuestro Dios es digno de toda confianza. Por eso es importante creerle a Él. Por eso dice que son dichosos los que en Él confían. Dichoso el hombre que camina a la luz de nuestro Dios. Dichoso el pueblo que sabe alabarle. Porque cuando dice que Él es nuestro pronto auxilio, es que llega antes de que haya sucedido la catástrofe. Salva una situación que humanamente, eso va más allá de nuestras fuerzas y capacidades, pero Él llega a tiempo. Y el enemigo es terrible. El enemigo le dice, yo he escuchado testimonios de personas que ahora le sirven al Señor, de que estuvieron a punto de perderse por la eternidad, porque se encontraron en dificultades terribles que ya no las soportaban, y el Señor, Él se deleita en hacer misericordia, en hacer el bien a sus criaturas. Mas el enemigo se goza y se deleita en llevar al sufrimiento y al límite y a la desesperación a las vidas, a manera de que hay veces los convence y los aborda al abismo hasta para que se quiten la vida, engañándolos, y la gente cree que con eso se acabarán las penas. Pero yo quiero decirle algo, hay vida después de la muerte, porque esta no es aniquilación, solamente es un traslado a otra vida. Y apenas comenzará esa vida y será por toda una eternidad. Y ya hemos hablado acá de que a dónde vamos a pasar la eternidad, porque todos vamos a pasar a una eternidad, pero algunos a una eternidad con Cristo Jesús, lo que llamamos vida eterna en Él. Pero otros pasarán a una vida eterna excluidos y alejados de la presencia del Señor, donde la gente ahí volverá en sí y se enfrentará a la realidad, pero ya será tarde. Y por eso es importante que hoy que el Señor nos ofrece y nos brinda su ayuda, nosotros abramos nuestro corazón. Tanto a los que ya le servimos y tenemos problemas, encomendemos nuestras almas al fiel Criador, como dice el apóstol Pedro, y Él nos va a ayudar. Y aquel que no le conoce, que se acerque a Dios, que no se deje convencer ni engañar del enemigo. Y lo que le estaba diciendo yo de testimonios que he oído, es que han oído voces dentro de su cabeza diciéndoles, quítate la vida, ya no sirves, ya no hay salida, ya no hay remedio. Otros han testificado y han dicho, agarra un arma, agarra un puñal y mata, asesina a tu familia y después te quitas la vida porque ya no hay salida. Eso es lo que el enemigo hace. Pero no nos olvidemos que Jesús dijo que la diferencia entre él y el ladrón al cual, se refiere al diablo, es la siguiente, que el ladrón ha venido para matar, para hurtar, para robar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Ya hemos hablado del amor de Dios, ya hemos hablado del amor de Cristo Jesús, que Él quiso llevar toda la culpa de nosotros para que nosotros quedáramos libres y para que ahora gocemos de salvación y tengamos esperanza, una esperanza que no avergüenza, la esperanza de la vida eterna, la cual dice la palabra del Señor,
prometió Dios y dice que Él no miente y la preparó desde antes del principio de los siglos. Eso es lo que dice Pablo en su carta a Tito en el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Entonces nosotros encontramos acá a una persona a punto de quitarse la vida, pero estamos diciendo, Dios siempre llega a tiempo y Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que la Biblia dice. Para aquellos que creen que la venida del Señor es una fábula, es un cuento, es una historia para entretener, para convencer, porque dicen no ha regresado y ni va a regresar. No, lo que la Biblia dice es que no es que Él posponga, no es que Él no cumpla, sino lo que dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Por eso es que le da la oportunidad a todo ser humano. Y yo quiero decirle que esa oportunidad comienza desde cuando una vida aparece aquí en este planeta, aquí en esta tierra. Esa es una de las oportunidades o la más grande que tiene un ser humano para encontrarse con su Dios. Ese Dios que le dio la vida, ese Dios que le preservó la vida aún dentro o adentro del vientre de su madre. Entonces estamos mirando una historia de donde podemos extraer una gran verdad, un gran mensaje, un mensaje de esperanza, de consolación, de aliento, de ánimo, donde podemos nosotros esperar en nuestro Dios y no seremos avergonzados, porque aquí vemos cómo Él llega para rescatar la vida que se va a perder. Entonces voy a retomar lo que dice el verso 24, porque aquí está el personaje, el cual tuvo esa experiencia, al cual Dios salvó en el momento más desesperado. Entonces dice que este hombre recibió mandamiento, o sea, el cual recibió este mandamiento, y dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y aquí hay un mensaje de aliento, de ánimo a todos los que ya somos salvos y conocemos al Señor, pero que todavía estamos padeciendo dificultades. Hay veces que nos hacen llorar y que nos desesperan, pero una de las cosas que el enemigo busca es separarnos de la comunión con Dios. Y yo quiero decirle a usted, mi hermano, que está sirviéndole al Señor, a todos los que estamos esperando a nuestro Señor y que estamos ocupados en nuestra salvación, que no perdamos de vista, que no quitemos nuestra mirada de nuestro Señor, porque el enemigo lo que hace es cortar la comunicación. ¿Qué pasa cuando se corta el cable donde va la comunicación? Para muchos lugares se perdió y la gente se queda preguntando qué pasó. Entonces, cuando el enemigo logra doblegar y convencer, agobiar la vida de un ser humano, en este caso de creyentes, el enemigo lo que busca es cortar esa intimidad, esa comunión con el Dios que nos sustenta, que nos ayuda, que nos fortalece. Porque cuando estamos debilitados, Él vuelve a la carga, porque Él no se conforma con hacernos sufrir. Él lo que quiere es matar nuestra fe, nuestra vida espiritual. Entonces, en todo esto encontramos un mensaje de consuelo, un mensaje positivo, porque Pablo y Silas, orando a medianoche, se pusieron a alabar a Dios. Y la Biblia dice, hermanos queridos, y amigo también para usted este mensaje, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Y aquí no está hablando en particular solo a alguien, está incluyéndolos a todos. Dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí encontramos nosotros dos lecciones, dos mensajes. Primeramente a los siervos de Dios. Dios les respondió. Dios oyó sus oraciones, Dios recibió su alabanza y se manifestó la gloria y el poder de nuestro Dios. Porque Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Él quiere que todos vean y conozcan su poder, ese poder que no tiene límites. No tiene fronteras, no hay nada que lo detenga, porque para Dios no hay nada imposible. Así lo dijo el ángel a María cuando ella le dijo, ¿cómo puede ser que yo quede embarazada si no conozco a ningún varón? El ángel le dijo que para Dios no hay nada imposible. Y cuando dice la palabra del Señor, y sobre todo pronunciada por un ángel, que nada imposible para Dios, estamos hablando de que nada, excepto si Dios permite, y esa es su voluntad, que algo pase en nuestras vidas, esa es otra cosa. Pero si Él quiere ayudar, nada se le dificulta a Él. Entonces leemos que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué sucedió? Entonces en el 26 dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En todo esto nosotros miramos el poder de Dios y el propósito de Dios. Todo prisionero anhela libertad física, estar libre, andar afuera. Y ahí todos hubieran huido y escapado, pero no sucedió así, porque todas las cosas están bajo el control de nuestro Dios. Así de que, hermano, amigo, confiemos en Dios, porque en las manos de Él está el alma y la vida de todo viviente. No hay nada fuera de su alcance. Nada se le ha escapado de sus manos. Él tiene el control de todas las cosas y no lo vamos a decir hasta hoy, porque siempre lo ha tenido y lo tendrá por la eternidad. Porque por su voluntad subsisten todas las cosas, dice la palabra del Señor. Por su palabra fueron creadas y por su palabra sostiene y sustenta todas las cosas en el cielo y en la tierra, en el universo, en los mares, debajo de los mares, debajo de la tierra, porque Él es el omnipotente Dios, el Dios todopoderoso. Entonces seguimos leyendo. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué este hombre se iba a matar? Ya lo hemos mencionado. Una sola ley había, que si algún custodio, algún centinela, algún guardia de seguridad, alguna patrulla dejaba escapar a un reo, la vida de ese funcionario público era por la del que había escapado. Nosotros podemos verlo cuando fueron a buscar a Pedro y no lo encontraron. Herodes asesinó o mandó a matar a los guardias. Eso era la sentencia.
No era entonces para menos que este hombre intentara quitarse la vida antes que se la quitaran, porque saber cuánto iba a padecer, cuántas torturas iba a sufrir, y él, para acabar con su problema de una sola vez, sacó la espada y se iba a matar. Pero escucha un grito de un hombre, de Pablo, y le dice: no te hagas daño, todos estamos acá. Y nosotros podríamos decir también hoy con toda seguridad, no que nosotros vamos a brindar esa ayuda, sino refiriendo y recomendando a aquel que puede salvar una situación y llegar justo a tiempo en el momento más desesperante, porque todo está al alcance de nuestro Dios. Por eso ya hemos mencionado que aunque la carga, la prueba y la lucha sea cruel, sea dura, no abandonemos nuestro compromiso, no abandonemos nuestras responsabilidades. Incluso hemos mencionado que aunque la prueba sea dura en la familia, que ese hombre que es cabeza de familia no abandone a su familia, que esa mujer que es la que cuida a ese hogar y a esos hijos, si piensa huir del problema, no lo haga. Dios está ahí y una solución el Señor traerá un día. No nos olvidemos que hablando de estas cosas, porque a este segmento le podemos llamar casos extremos, así lo podemos llamar, porque por la dificultad que esto encierra y conlleva cuando se ve involucrada la persona en una situación que va más allá de las capacidades humanas para resolverla. Pero tenemos a alguien que la Biblia lo llama el fuerte de Israel, el Dios todopoderoso, que puede llegar justo a tiempo antes de que todo se haya terminado. Ese es nuestro Dios, y que está interesado en el bien de todas sus criaturas. Entonces le voy a mencionar, no le daré la cita, pero hemos oído la historia, la hemos leído. Es el caso de que faltaban horas para que el pueblo judío allá en Susa, capital del reino, allá cuando Asuero gobernaba, que un enemigo de los judíos había sobornado, había convencido al rey que exterminaran a todos los judíos que habitaban en Susa, la capital del reino, y faltaban horas para que el edicto, el decreto que había sido confirmado y firmado por el rey, se cumpliera y comenzara la matazón de los judíos, el exterminio. Entonces, una mujer que para ese entonces ya había llegado al reino, que era Esther, que era de la simiente también de los judíos, le dice a su primo Mardoqueo, le dice, o él le dice a ella, de que si ella no hacía nada, que aún ni ella, que ya estaba en el palacio, escaparía cuando se dieran cuenta que ella también era judía. Pero este hombre le dice, si tú no haces nada, le dice, respiro vendrá de una parte o de otra, lo cual fue así. Y en vez de ser las víctimas, ellos asesinaron o destruyeron a sus enemigos. ¿Por qué mencionamos eso? Porque estamos hablando de los casos extremos donde la vida pende de un hilo, como se dice, de un segundo, pero que Dios en ese segundo que queda entre la vida y la muerte llega a tiempo, como el caso que estamos mirando del carcelero de Filipo. Se iba a quitar la vida, pero Dios intervino por medio de un hombre que no le dieron la luz que él pidió, pero le dieron la luz verdadera. Le dieron
el mensaje de salvación. Y mire lo que dice esta palabra. Dice el verso 27, pensando que los presos habían huido, por eso él sacó su espada y se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ahí es donde él pidió luz, pero ellos le dieron la luz del Evangelio, la luz de la salvación. Le presentaron a Cristo Jesús. Él les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No nos olvidemos que hacía un momento los había azotado, los había herido, los había puesto en el fondo de la cárcel, en el calabozo. El calabozo era el lugar más oscuro y más profundo de la prisión. Pero ahora él está pidiendo luz, está pidiendo ayuda. Y estos hombres, que esa era su misión o la misión por la cual habían salido, le presentaron el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Decirle al mundo, decirle a las almas, que a pesar de todo lo que está sucediendo en esta tierra, todavía hay esperanza, todavía hay salvación, todavía hay un Dios que está interesado en el bienestar, la salvación y la bendición de esas almas. Todavía hay un Dios que está interesado en extenderle y prolongarle su misericordia y la vida sobre de esta tierra. Usted no se da cuenta, yo no me doy cuenta cuántas veces ha estado a nuestras espaldas la muerte, pero hay un ojo divino que todo lo ve y todo lo sabe, y ese nos ha librado de la muerte misma, nos ha salvado, y eso es lo que Él puede hacer con alguien que esté a punto, como dicen, de tirar la toalla, suicidarse, quitarse la vida, creyendo que va a acabar con todas sus penas y sus problemas. Es un gran engaño de Satanás, es una mentira, porque lo peor, en vez de decir lo mejor está por venir, podríamos decir lo peor está por venir, porque el que se muere sin Cristo va a condenación, pero el que espera en Cristo y muere en Cristo, dice la Biblia que tendrá vida eterna. Y este hombre la encontró, y vamos a seguir leyendo el relato. Y dice el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros podemos decirle, si usted está preguntando qué puedo hacer para ser salvo, le podemos referir las mismas palabras de Pablo y de Silas, animarlo, invitarlo a que crea en el Señor Jesucristo para que reciba la salvación, para que reciba la vida eterna y el perdón de pecados. Y si aún no estuviera, o aunque no estuviera preguntando cómo puede ser salvo, nosotros le recomendamos que se acerque a Cristo Jesús, que se acerque al Señor, y de seguro que va a ser salvo. Entonces dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese cómo puede cambiar el panorama en la vida de un ser humano en un solo instante, para bien o para mal. Y esta historia es para bien, tiene un final feliz. Y solo Dios puede hacer posible
lo que es imposible para los seres humanos. Solo Dios puede hacer estas maravillas en su infinito amor. Por eso es que Él envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y justamente, precisamente, para eso murió el Hijo de Dios. Recién hemos estado hablando de que Él es nuestro sustituto, que fue hecho pecado para que nosotros fuéramos limpiados, que fue hecho maldición para que nosotros ahora tengamos la bendición y la herencia de la vida eterna y una esperanza allá reservada en los cielos que no se marchita ni se contamina, para que vea que la solución no es abandonar, no es huir, no es correr, no es quitarse la vida, es recibir el amor de Dios, es recibir esa promesa, esa oferta, ese regalo que es la vida eterna y que solamente se obtiene por medio de Cristo Jesús. Así es de que este hombre podría ahora estar perdido por toda una eternidad, pero ahora al mirar este final feliz podemos pensar que es uno de los que están inscritos allá en el libro de la vida en los cielos, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Por eso, amigo, queremos animarlo, aunque esté sufriendo, aunque esté al límite, aunque esté desesperado, espere, clame a Dios. Él está ahí cerca, Él está extendiendo su mano, Él está auxiliando, Él está sosteniendo, Él quiere sacarlo. El salmista David dice, pacientemente, dice, esperé a Jehová. Dice que Él clamó y Él oyó su oración y dice que lo hizo salir del pozo de la desesperación. Así es de que el único que puede devolverle la calma no solo a un ser humano, sino a este mundo, es Dios, porque Él sí tiene la verdadera paz. Y la paz de Dios trae hasta sanidad, trae contentamiento, trae consolación y trae bendición. Así de que lo animamos, querido hermano, querido amigo. Si está afligido, está angustiado, está desesperado, queremos decirle que no está solo. Dios está con usted, Dios está con nosotros y podemos asegurarle que no lo va a dejar perecer, que va a llegar justo a tiempo, como llegó para salvar la vida de este carcelero que intentó quitarse la vida porque creyó que todo estaba perdido. Le repetimos, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo. Así es de que oiga el mensaje, oiga la invitación, acepte la ayuda que el Señor le está brindando. Esperamos que estas palabras tomadas de las Santas Escrituras, esta historia que hemos leído, le ayude a reflexionar, a meditar y que usted pueda confiar en Dios y pueda arrepentirse y pueda alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Entre tanto nos volvemos a encontrar. Que Dios lo bendiga y lo ayude en su necesidad.